Hola navegantes, este episodio es un poco especial. Aprovechando que en vez de irnos a Cerdeña nos quedamos por Menorca y le dimos un par de vueltas a la isla, hemos hecho un catálogo de nuestros fondeaderos favoritos. Con lo cual no tiene guión y os parecerá un poco aburrido, pero esperamos que sirva de herramienta de consulta para todos los que os planteéis navegar por Menorca. Para cada fondeadero os daremos alguna información práctica y hemos hecho una toma panorámica desde la cubierta y otra a vista de dron. Esperamos que os resulte útil. Menorca es mi isla favorita de Baleares. Por cierto, las cartas que veréis están sacadas del que considero el mejor derrotero de Menorca. En la descripción del vídeo os dejaremos los detalles del mismo. Empezando por el noroeste y en el sentido de las agujas del reloj, el primer fondeadero de esta lista es la cala de Algarayens, muy protegida de vientos del noreste al suroeste por el este. También se conoce a sus playas como la Vall d'Algarayens. Son dos, la playa de Estancats y la playa de Esbot. Frente a ellas, el fondo es de arena, sin posidonia ni rocas peligrosas, con sonda decreciendo muy lentamente hasta la playa, lo que permite fondear en poca profundidad. Es totalmente virgen y está catalogada como área natural de especial interés. Al ser tan amplia y de poca profundidad, caben muchísimos barcos. Cala Pregonda es una cala muy particular, diferente al resto de calas, con un paisaje que parece marciano. Está protegida por diferentes islotes o sculls, que la resguardan del oleaje, excepto con vientos del primer cuadrante. Es casi virgen, con algunas pequeñas edificaciones. En la aproximación se debe tener precaución con el scull de Sanau, entre Pregonda y Vinimelà. Caben pocos barcos, por lo que conviene ir con tiempo por si hay que buscar un plan alternativo si está demasiado llena. Si no estuviera urbanizada, en mi opinión, el Arenal d'en Castell sería la mejor cala de Menorca. Es una cala dentro de otra cala, totalmente protegida excepto de vientos del norte, con buenos fondos de arena a poca profundidad, aunque se deben evitar las zonas de posidonia, y caben bastantes barcos. A pesar de estar totalmente urbanizada, el entorno es idílico y ofrece la ventaja de los servicios de tierra, comer en restaurantes, aprovisionar en un supermercado mediano bastante bien surtido o descargar basuras, aunque hay que contar con subir bastantes escaleras y rampas, ya que todos los edificios siguen la inclinación de la ladera. Entre Cala Tamarell y la illa d'en Colom hay un fondeadero muy resguardado excepto con vientos de componente norte. Encontraremos un campo de boyas regulado, pero queda espacio de sobra para el fondeo libre, obviamente siempre respetando las zonas de posidonia. Uno de sus alicientes es poder acercarse con la auxiliar o a nado a alguna de las playas de la illa d'en Colom, ya que solo son accesibles por mar. Cala Trebalúger es la primera de las calas del sur, todas ellas muy similares, con pinos hasta el borde del mar, fondos de arena, aguas turquesas
y protegidas de los vientos del norte tan habituales en Menorca. Trebalúger es totalmente virgen, y aunque no caben demasiados barcos y las boyas de protección de los bañistas limitan considerablemente la zona de fondeo, es un sitio idílico para pasar la noche. En la cala desemboca un torrente que suele tener agua durante todo el año. Una de las calas súper famosas de Menorca, con Michana como cala principal y una pequeña subcala llamada Michaneta. Aunque es totalmente virgen, suele estar muy llena de gente por su proximidad andando desde Cala Galdana. Aunque en verano las boyas de protección de los bañistas limitan mucho el espacio de fondeo, puede albergar bastantes barcos. En el lado este hay una cueva que se puede explorar a nado, y desde encima de la misma es habitual ver a bañistas lanzándose al agua. Cala Santa Galdana es uno de los fondeaderos más protegidos de la costa sur, ya que su forma la resguarda incluso de vientos del sur, estando solamente expuesta a vientos del oeste. Está urbanizada, con varios complejos hoteleros, y podemos encontrar algunos restaurantes y pequeñas tiendas. Hay bastantes boyas de uso privado, pero queda espacio suficiente para el fondeo libre, y caben muchos barcos. Y terminamos con la trilogía de las 3 calas más famosas de Menorca, accesibles por tierra desde Ciudadela y con acceso de vehículos regulado durante los meses de verano. Cala Macarella quizás sea la más conocida de todas, con la pequeña cala anexa Macarelleta. Hay un chiringuito en el que podemos comer. La playa en verano normalmente está abarrotada, sin 1 metro cuadrado donde extender la toalla, pero para fondear suele haber sitio, especialmente al caer la tarde cuando las pequeñas motoras de alquiler regresan a sus puertos. Y otra de las famosas, Cala Turqueta, aunque realmente casi todas las calas de Menorca ofrecen ese característico color turquesa de sus aguas. Es algo más estrecha que Macarella, y además el lado este está reservado para una golondrina que hace viajes con turistas durante todo el día, por lo que puede ser algo complicado encontrar sitio para fondear. No tiene servicios de ningún tipo.
El Arenal de Sonsaura es uno de mis fondeaderos favoritos, totalmente virgen, con buenos fondos de arena y muy amplia, por lo que además de caber muchos barcos, se puede gozar de cierta intimidad. La transparencia y el color de sus aguas son increíbles, y al caer la tarde y marcharse los bañistas y las embarcaciones menores, la sensación es de estar en el paraíso. Pues esto ha sido todo. Hay infinitos fondeaderos más, y seguro que algunos prefieren otros, pero estos son nuestros favoritos. A ver si en breve podemos preparar otro episodio similar con los fondeaderos de Ibiza. Buena proa y hasta el próximo episodio.